Sucio el presidente del gobierno de España, Javier Aroca, que hay una partida que se está jugando en las redes donde hay una parte importante de la comunicación. Y magnates como este más de la extrema derecha, muy evidente, diciendo sucio Sánchez, acaba de decir. ¿Hay una partida que se está jugando aquí en la comunicación? Bueno, no es una partida en la comunicación, es una partida en el bolsillo de los poderosos. Curiosamente hoy lo anunciado por el presidente Sánchez está teniendo más repercusión mediática, no solamente en las redes, sino repercusión mediática, por ejemplo, en la prensa y la televisión francesa y en otros países de la Unión Europea que en la propia España, en donde sigue determinada prensa en sus peleillas domésticas a ver cómo tratan de tumbar al gobierno de España. Lo que ha hecho Pedro Sánchez es un acto de valentía importantísima, porque ni más ni menos que se ha situado enfrente de uno de los mayores y más poderosos mentirosos de la escena pública y antidemocrática mundial. Y aquí, lejos de que la prensa se sitúe en este caso, independientemente de lo que pretendan, al lado del presidente del gobierno, pues le siguen el rastro al presidente, porque no puede hacer otra cosa de la oposición, que incluso a lo máximo que llega es a pedir autoría, ¿no? O derecho de copyright. Bueno, yo creo que hoy día haría falta, porque la medida del presidente del gobierno de España es una medida muy positiva y además es muy valiente porque se enfrenta a los poderosos. Lo que debería de exigir es que la prensa española y los políticos españoles apretaran, en su terminología, las filas en torno al presidente, apoyando, porque es una medida que viene bien a nuestros jóvenes, viene bien a la democracia, viene bien al frente antitotalitario y antiimperialista de los Estados Unidos y de sus poderes. Es decir, no entiendo lo que pasa en este país. O sea, hemos llegado a una mediocridad política, a una pobreza política que hace que la gente no vea ni siquiera con claridad aquellas medidas que se proponen y que son muy interesantes. En este caso, insisto, para los jóvenes, pero para la democracia en general. Es que, Javier, un gobierno tirano, que hay quien puede decir, no, pero es que impedir el acceso a los menores de 16 años, y hay quien dice, ojo, los menores están entrando en un territorio en el que lo mismo se edulcora y se blanquea a Franco que hay otro tipo de peligros. Y a Elon Musk, mira, en este caso como a Abascal, coinciden, el uno lo ha llamado sucio y el otro tirano. ¿Por qué esta coincidencia de Elon Musk y Abascal? Bueno, ¿a qué puede deberse? Bueno, porque estamos en una revolución de las derechas de escala mundial, de la derecha y de la ultraderecha, que lamentablemente están asociadas. Cuando Elon Musk decidió comprar Twitter y después transformarlo en otra cosa, no fue una operación simplemente mercantil o comercial, era una operación de mucho alcance. Era dominar la comunicación y dominar precisamente el acceso a la gente más joven y a la gente más ignorante, con perdón, ¿no? La gente con menos posibilidades. Porque es más fácil recibir un mensaje que pensar, ¿no? Y es más fácil rezar que leer. Pero esta gente lo hace, estos abogados que se llaman cristianos. Bueno, si Jesús, que era muy joven entonces, los hubiera conocido, los hubiera echado también del templo, como echó a los mercaderes, ¿no? Pero bueno, en ese territorio estamos en el territorio de la colonización fascista de los medios de comunicación y lamentablemente hay poco periodismo robusto, pocos medios robustos. Los que hay son absolutamente elogiables, valientes, democráticos, pero lamentablemente estamos infestados de gente que siguen este tipo de fascistas, porque no hay otra manera de calificarlo, y que están contaminando y están llevándonos a no sé si es a una postdemocracia o es a una democracia absolutamente corrupta, en donde solo tengamos formas de democracia, pero estén imperando los tiranos, los autócratas y los fascistas, como está ocurriendo en Estados Unidos. Y hay que estar muy ciego para no ver lo que está pasando en Estados Unidos. Ya sé que soy muy pesado con Estados Unidos, pero es que es la imagen, el espejo en el que deberíamos todos de mirarnos, porque lo que pasa en aquella parte del mundo seguramente nos irá llegando aquí. No solo nos llegaron los vaqueros y las hamburguesas, nos va a llegar este tipo de fascismo solapado, este tipo de fascismo a veces liviano y aplaudido lamentablemente incluso por aquellos que se consideran cristianos, ¿no? Pero mira, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Miquel, pero es que ya está ocurriendo. He citado el caso de Francia, la Fiscalía de París precisamente ha llamado, ha convocado incluso a declarar al señor Elon Musk. O sea, son medidas complementarias, pero tener la valentía de ir hoy
a la cumbre de gobiernos, en un lugar donde lo escuchan todo el mundo, es decir, no lo está diciendo en un mentidero madrileño, ni en una especie de comida o en el tardeo madrileño al que nos tienen acostumbrados algunos políticos. No, lo ha dicho allí a cara descubierta delante de todos los líderes mundiales. Y ha dicho, voy en contra de esto. Evidentemente, el señor Musk ha saltado inmediatamente. ¿Por qué? Primero porque le está tocando el bolsillo y segundo porque le está tocando la estrategia de contaminación de la conversación democrática a escala mundial. Es decir, ojalá hubiera muchos más presidentes valientes que hubieran hecho lo mismo y que se sumaran. Claro que a mí me parece poco, a mí me parece que deberíamos de avanzar más. Ya he dicho que la Fiscalía, el Parquet de París está interviniendo. Probablemente haría falta que otras instituciones judiciales, que los medios de comunicación fundamentalmente, que están siendo el medio de difusión de todas estas nuevas doctrinas e instrucciones fascistas, fueran los que encabezaran y titularan una gran revolución mundial que hiciera frente a esta gran revolución de la derecha que está contaminando la democracia. No ocurre, pero no voy a criticar yo los pequeños pasos. Al revés, voy a recordar a los chinos, cuando decía que todo gran camino empieza con un primer pequeño paso. Será un pequeño primer paso, pero es necesario darlo. Y el presidente lo ha prometido. Espero que se cumpla en todos sus términos. Javier, te pido un titular sobre esto. Aznar, papeles de Epstein. Yo decía, llega a salir Zapatero los papeles de Epstein, Aroca. Sí, falta locuacidad, falta palabra. O sea, un hombre tan proclive a hablar tanto y de pronto esté tan callado. Y también diré, como he dicho antes, que me extraña muchísimo que ante una cosa que yo entiendo que por lo menos merece una aclaración, porque aparte de la FAES ha llegado a la mismísima Moncloa, bueno, alguna explicación debería de haber. Imaginamos que le llega un paquete similar al señor Zapatero o cualquiera otro de los presidentes que ha habido en la Moncloa, incluido el señor Mariano Rajoy. Probablemente hoy día ese grillo que estaba escuchando yo, o una rana, no sé lo que era, bueno, soy zoólogo, que estaba escuchando estaría gritando de manera enfurecida. La gente observa, la gente ve y se sorprende de por qué estos papeles de Einstein cuando llegan a España no tienen ninguna importancia y cómo si otras veces hay siquiera una sospecha falsa, pues adquieren páginas y páginas y páginas y portadas de medios de comunicación. Esto hace que cada día haya un mayor también el descrédito sobre la comunicación y eso es preocupante porque la política y la democracia sin un periodismo sano tampoco puede sobrevivir. Javier, gracias. Es tremendo lo que está viviendo esta gente. En Grazalema, por ejemplo, el agua caída y que sigue cayendo. Es tremendo, Javier. Bueno, es una zona de Andalucía y de todo el Estado español que llueve muchísimo, ¿no? Una de las cosas buenas de todo lo que está pasando es que mucha gente se entere por fin que donde más llueve de España es precisamente en Grazalema y no en otras comarcas del Provincia Estado. de Cádiz. Provincia de Cádiz, Sierra Maravillosa de Cádiz, patria del queso payollo y del queso pajarete, digo por hacer un poco de publicidad a mi tierra. Bueno, es terrible porque allí llueve muchísimo y bueno, quizás esto nos haga repensar un poco también lo que no pensamos cuando deja de llover. Y es que hay que tener mejores infraestructuras para que cuando llueva pues no pase tanto como está pasando, aunque hay que reconocer que lo que está lloviendo no es normal, ni siquiera en Grazalema, donde se da un fenómeno meteorológico que los expertos lo podrán explicar, que es el efecto Foehn, que es algo que produce unas lluvias que no se producen en otras comarcas del Estado español. Permítame mostrar aquí que es avisar con tiempo, ¿eh? No, la importancia. Duda. En Valencia nos avisó con la Dana, aquí se ha avisado y aún así enormes problemas, pero mira, no estamos hablando afortunadamente de decenas de muertos que ojalá no se produzcan, porque las pérdidas materiales son muchas, pero la importancia de avisar con tiempo. La gente lo está pasando mal, pero bueno, por ahora la gente está avisada y en principio hay una colaboración bastante ejemplar entre la administración de Andalucía y el gobierno de España, y yo creo que eso es algo que nos debe de llevar a todos a una cierta satisfacción. Otra cosa es, como dice mi compañera Ana, que cuando esto acabe y seque, que saquemos consecuencias, sobre todo en materia de infraestructura, para prevenir fundamentalmente, porque evidentemente otro día puede llover igual que hoy. Y además, fijaros que es toda la zona, no solamente es Grazalema, hablo de Grazalema, pero he visto también imágenes de Jimena de la Frontera. Hay un compañero aquí que tiene familia, digo en esta casa, de los compañeros que están trabajando, que tiene familia en Fasina. Estamos hablando de una comarca entera, estamos hablando, no he oído hablar de Benamahoma, no sé cómo estarán, pero probablemente... Vamos a estar en todos esos puntos. Quiero decir que no es un... Pues
En un hecho... Maramahoma hay gente aislada, por ejemplo. Sí, quiero decir que no es un hecho aislado en este caso en Grazalema, no, es toda esa sierra, porque como he dicho antes, allí se da un efecto meteorológico muy singular y es que cuando vienen las borrascas desde el poniente, se paran allí porque las montañas son muy altas y entonces descargan todo el agua para poder luego seguir hacia adelante. Por tanto, es una situación que ya es conocida, no es nuevo. O sea, lo que está pasando, yo comprendo que alguna gente de Grazalema, como he escuchado antes, digan, esta es la primera vez que pasa en mi vida. Bueno, yo tengo suficiente edad para haber experimentado situaciones, si no iguales como esta, porque esta es extraordinaria, pero situaciones muy parecidas en muchos pueblos de esas comarcas gaditanas y también de Málaga, por cierto, de donde es parte de mi familia y también hemos sufrido en esa sierra estas inclemencias del tiempo. Vamos a estar, ya veremos a Feijóo, que lo sitúa a sueldo de la dictadura, pero esto que está ocurriendo, estas acusaciones de Zapatero, directamente decir que es la corrupción. Hay pruebas ya, una condena de la corrupción. Sara Santaolalla, Julio. No puede salir gratis a un parlamentario como el señor Tellado culpar de un delito tan grave como la corrupción y de alguna forma insultar y difamar a un expresidente como José Luis Rodríguez Zapatero. No puede salir gratis porque sienta y asienta un precedente muy complicado, que es que pueda una persona, un cargo público, un diputado del Partido Popular o del partido que sea, injuriar a una persona completamente limpia. Y luego recordar solo una cosa, cuando le llaman narcotraficante, amigo de narcos, hay que recordar que el que es o era amigo de un narcotraficante se llama Alberto Núñez Feijóo y era amigo de Marcial Dorado, no José Luis Rodríguez Zapatero, que a día de hoy sigue siendo un presidente limpio, al que no le perdonan que en este país acabase con ETA, que no le perdonan que en este país trajese políticas sociales como la ley del matrimonio igualitario y que no le perdonan que el 23J ganase la campaña frente a la derecha. Pero ¿Quieres que vayamos a otra cosa? Ibas a decir ahora, Jesús, no. La actividad que haya podido... No, como me estás haciendo algún gesto, tampoco veo muy bien. Es que hoy veo solo por un ojo. Hoy veo solamente por un ojo. El derecho. ¿En serio? Di la verdad. Que no, es verdad, sí, es por el derecho. Otras veces por los dos. Comentamos, por favor, el Zapatero. Dile a Roca que no me... Y a Santa... Pero es verdad, bueno, o no lo que he dicho. A ver, mientras vamos comportándonos como gente adulta, mientras nos comportamos como gente adulta, por favor, ya, sí. Un comentario más, Feijóo. Javier. Hombre, me parece una buena idea que haya claridad y transparencia sobre las actividades de todos los expresidentes de España a lo largo de estos últimos años. Y entonces en esa nómina no solamente tendrían que estar Zapatero, tendrían que estar algunos de los expresidentes preferidos hoy día de la carcundia mediática y de la carcundia política de este país. Pero por entrar directamente en el caso de Zapatero, yo creo que a Zapatero no le perdonan el haber sido probablemente el único presidente hasta ahora, hay otros que están haciendo mérito, el único presidente de izquierda, el único presidente que ha llevado a cabo de manera práctica políticas sociales, el presidente que acabó con ETA, aunque él no presuma de ello, y por cierto, uno de los presidentes que ha respetado más la Constitución española. No lo pueden decir otros que ni siquiera la apoyaron, Lo que está ocurriendo con este tipo de lengua fácil por determinados portavoces políticos es una verdadera aberración democrática. Cuando uno le dice a un expresidente que tiene complicaciones de la naturaleza que sea, debe de ser con pruebas. No se puede estar sembrando constantemente en el ambiente que alguien ha cometido determinados delitos o ha tenido determinadas conductas impropias. Eso perjudica más en un país decente, que yo no digo cuál es un país decente, pero digo que en un país decente perjudicaría más al que lo dice que no al que recibe este tipo de improperios. Ahora ya veremos lo que pasa, porque claro, cuando un señor como que pudo haber sido presidente, pero que no lo ha sido porque no ha querido, va a dar un mitin electoral y la base de ese mitin consiste en acusar a Rodríguez Zapatero, bueno, pues a lo mejor los que tienen que votar se lo tienen que pensar. Pero os hago una pregunta y te pido un titular. ¿Por qué se sitúa a Zapatero en el centro de las acusaciones? Muy fácil, porque... ¿Cuál es el motivo? Te pregunto a ti y pregunto a Julio. Yo te voy a dar mi opinión, que es como otra cualquiera. El motivo es que atacan tanto a Pedro Sánchez y ven que Pedro Sánchez a veces ni se tambalea, que van a los que creen que son sus andamios o sus riostras. Es decir, los que lo apoyan. Dice, como no podemos con Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez se revuelve luego y nos pega una hostia,
como la que ha dado ahora mismo en los países árabes, donde ha estado, dice, bueno, pues vamos contra Zapatero, que es un hombre más noble, que tiene un talante más suave, que nos responderá, pero no nos insultará, ni nos mentirá, y claro, es un bizcochito. Para ellos piensan que es un bizcochito. El propio expresidente del gobierno se ha situado en la agenda, ha decidido participar, ha decidido ponerse al lado del presidente del gobierno, no lo cuestiono, ha decidido ser más activo en la vida política de este país en los últimos meses. ¿Más activo que Felipe González? Yo creo que sí. ¿Más activo que Felipe González? Yo tengo esa impresión, pero puedo estar equivocado. Tengo esa impresión. Luego, la actividad y luego la actividad internacional que ha decidido son diferentes activos, no la derecha. La actividad internacional que ha decidido desarrollar el expresidente Zapatero ha sido precisamente en un país que no es cualquier país y ha tenido relación con un gobierno de un país cuyo principal mandatario ahora mismo está encarcelado en Estados Unidos. ¿Por qué no habla hoy de las relaciones del señor Aznar, que no se ha relacionado precisamente con cualquier país ni con cualquier individuo, sino ni más ni menos que uno de los grandes centros ahora mismo de la perversión democrática de la dirigencia de este país? ¿Qué pasa con Epstein? ¿Por qué no se habla de Epstein y se habla de Aznar? Vamos a hablar de esto. Yo creo que no solo van a por Zapatero porque sea un apoyo de Pedro Sánchez, yo creo que van a por Zapatero porque molesta, porque Zapatero moviliza, porque hablabais de activos. Felipe González es un activo para la derecha, moviliza el voto a la derecha, y Zapatero moviliza a la izquierda. Y el Partido Popular no puede volver a perder unas elecciones, no puede retrasar una vez más su entrada en la Moncloa. Por eso está desesperado atacando a periodistas progresistas, atacando a políticos progresistas y a todo aquel que pueda movilizar votos. Pero ¿quién es ese? Sara Santaolalla. ¿Quién es ese que le contesta? Es que no lo he entendido. No sé, de verdad. Creo que no entra a debatir sobre esto porque no sabe ni quién forma parte del debate, o por lo menos no sabe pronunciarlo, pero bueno, mejor que hable de esto. El debate de fondo es muy serio. Estamos hablando, Bolaños lo sitúa en el sentido de que son empresarios que mueven mucho dinero y que hay menores que están accediendo a las redes. Es muy serio y yo creo que es donde hay contenido que tiene mucho que ver con lo que luego la gente decide, es contenido. Perdona, pero la gente consume, la gente se informa o se desinforma. Esto es muy serio, creo que es una buena medida, creo que es una medida que se tenía que haber llevado antes a cabo. En este país hay muchos chavales de 16 años, menores de 18, menores de 16, que ven contenido de agresiones sexuales, que ven contenido con discursos de odio, que ven contenido violento, que ven contenido que accede a autolesionarse, que ven contenido que provoca o que incita a enfermedades, a trastornos alimenticios, trastornos mentales. Este tipo de contenido no se está regulando y es muy importante que los chavales no tengan esa manera tan sencilla de entrar y de tener a su alcance, por ejemplo, contenidos pornográficos mintiendo sobre su mayoría de edad. Creo que es muy importante y creo que hay que tocarle el bolsillo a todos estos jeques de aplicaciones y de plataformas que no tienen ningún control sobre ellas y que cuando pones una denuncia porque estás siendo acosado en ellas, se limpian las manos. Importante proteger a los menores, importante luchar contra los jeques. ¿Ante qué estamos? Bueno, yo tengo que decir, lo primero que tengo que decir es que estoy especialmente satisfecho en estar hoy en la televisión pública española. ¿Por qué? Porque es la única, al parecer, junto con todas las televisiones de Europa y parte de Estados Unidos, que están poniendo de relieve la valentía del presidente del gobierno a la hora de acometer una tarea que la sociedad democrática mundial reclama, y sobre todo que reclama firmeza ante un tirano antidemócrata y destructor, perversor de la democracia como Elon Musk. Lo están reflejando todos los medios de comunicación de Europa, incluso partidos de extrema derecha están diciendo que por fin un dirigente político está haciendo lo que hay que hacer. Y hoy día incluso el parqué, la Fiscalía de París y de Francia está acusando al señor Musk no solamente de lo que estamos hablando, lo está acusando de injerencia en los procesos electorales. ¿Y qué ocurre? Pues que ocurre que en España pues es una partida de mentecatos políticos y de otras profesiones, en vez de situarse independientemente de las ideologías, al lado de alguien que está haciendo algo bueno para nuestros jóvenes, para la democracia, se ponen al lado de un tirano. Y eso nada más que tiene una palabra, se llama traición. Bueno, pero está haciendo algo eso por el Ministerio. Porque se lleva trabajando durante todo este tiempo. Que se lleva trabajando, pero que reclama de cosas que ya están en marcha. Quiero decir, y yo creo que responde también a otros intereses. Pero son días de trabajo y yo meses. Entiendo el dolor que produce esto.
Y además produce dolor, al parecer, porque ha sido en Dubái. A lo mejor a algunos observadores políticos le hubiera gustado que el presidente Sánchez anunciara esto en Móstoles. Pero no, ha sido en la cumbre de Dubái donde lo ha anunciado. Duele, claro que duele mucho. Pero además tiene otra propiedad, aparte del dolor infligido a los dolientes de esta medida del presidente del gobierno. Es que destapa y quita caretas. Quita las caretas de los traidores a los intereses de España, a los traidores a los intereses del propio presidente. ¿Por qué quita caretas? Porque quita caretas porque estamos descubriendo la cantidad de pelotas y lo que seas de las políticas trumpistas y las políticas de Elon Musk. Elon Musk, cuando se decidió apoyar la gran apuesta de la revolución mundial de las derechas que hizo, compró Twitter. ¿Y para qué lo compró? Lo compró para pervertir, y manipular, intoxicar, manipular e influir, como incluso ha confesado el propio Trump, en los procesos electorales en Europa. Y el que no defiende eso, me temo que es poco demócrata. Utilizar X, ¿eh? No es obligado utilizar X. Ni de ver la tele tampoco. Lo digo porque a ver si ahora resulta que es que hay una obligación y entonces vamos a prohibir. Te voy a decir varias cosas que no son obligatorias. Por ejemplo, no es obligatorio ver esta televisión sanchista, a pesar de que la gente parece que piensa lo contrario. No es obligatorio divorciarse, no es obligatorio abortar, no es obligatorio casarse con una persona de tu mismo género. Nada de eso es obligatorio y sin embargo todo esto es combatido por la extrema derecha, expresada en este caso. Y por cierto, estábamos con lo de X y la prohibición de acceso a menores de 16, Javier. Pero si a este señor le ha molestado incluso la regularización de la inmigración, le repulsa todo lo que sea democrático, todo lo que sea igualitario, todo lo que sea progresista. Le gusta solamente el la migración, precisamente él no deja de tener. Pero luego hay otra, Javier Aroca, que a mí me llama la atención, porque decía Abascal que esto hay que dejarlo en manos de las familias. Estamos hablando de un partido que anda que no se mete con lo que debe ser la educación de los chavales en los colegios y lo que le molesta a determinados contenidos, fundamentalmente que tienen un sesgo relacionado con la ideología, pues digamos, de las confesiones religiosas y demás, ¿no? Sí, por ejemplo, la educación religiosa, en mi opinión, también habría que dejarlo en manos de las familias y no hacer constantemente apología de determinadas creencias. Yo creo que esto es un país aconfesional y que cada uno en su privacidad es dueño de hacer lo que sea y todo muy respetable, pero no se puede hacer tampoco alardes públicos de muchísimas cosas. Este señor es un hombre que es una puñetera contradicción, porque para algunas cosas dice que lo público es malo, pero en otros órdenes de cosas pues ha vivido eternamente en lo público. Entonces yo creo que en este país de verdad lo que necesitamos, y lo vuelvo a decir, gente demócrata, de derecha o de izquierda, me da igual, pero que sean demócratas. Yo creo que en este país lo que habría que luchar es contra los antidemócratas, los que pervierten el sistema. Y me da la impresión que la gente, con tal de atacar a Pedro Sánchez, con tal de atacar a este gobierno, pues se están posicionando en posiciones que, en mi opinión, son extremadamente peligrosas para la higiene y la salubridad del sistema democrático. No todo vale, no vale el insulto, no vale las acusaciones infundadas, no vale esta política constante de crispación, nada de esto vale para un demócrata. Permitidme, porque hay una última hora. Javier Aroca, Ana Cabanillas, el culpable de que no haya política social, lo da por hecho que no hay política social, es el gobierno. Javier, Ana Cabanillas. Estas palabras en boca del dirigente actual del Partido Popular resultan bastante rechinantes, porque la hoja de servicio del Partido Popular precisamente no ha sido algo plagado de medidas sociales en España. Seguramente, digo yo que seguramente, porque la gente olvida con mucha facilidad. La mayoría de los pensionistas de este país se acordarán de cuando cobraban una subida del 0,25 o cuando estaban sus pensiones bloqueadas, y se acordarán seguramente de la oposición del Partido Popular a las grandes medidas sociales que impulsó, por ejemplo, el hoy denostado por ellos mismos presidente Zapatero, o la oposición metódica, incluso acudiendo al Tribunal Constitucional, del Partido Popular de medidas sociales y medidas que benefician a la totalidad de la ciudadanía en
en el Estado español. Es decir, precisamente el Partido Popular y Feijóo a la cabeza no pueden dar ninguna lección de que ellos hayan estado al frente de las medidas sociales. Ellos han estado al frente del continuismo franquista, es decir, un continuismo que excluía a la mayoría de la población española y que solamente gobernaba para el privilegio de unos pocos, incluso concediendo, ahora que tanto les gusta hablar de amnistías, amnistía a los más poderosos de este país, como cada día se va observando, o por ejemplo, cobijando bajo las alas de la derecha a personajes como Montoro. Voy contigo. Sara. Yo estoy de acuerdo con el ministro Bolaños, lo creo. Creo que si tú votas en contra de un escudo que protege a más de 60.000 familias vulnerables y esas familias van a conseguir, gracias a ese voto en contra, irse a la puñetera calle en pleno invierno y no poder afrontar su situación, su crisis familiar, social y económica, es culpa de los grupos parlamentarios, porque cuando hablamos de este decreto no hablamos solo de pensionistas, hablamos de afectados por la Dana, de afectados por incendios forestales y también de familias vulnerables que les han dado una patada en el culo. PP, Vox y Junts. Ana. Bueno, la semana pasada también el Gobierno hacía responsable al Partido Popular de que no se subieran las pensiones, y esas pensiones van a subir, ¿no? Bueno, lo era, porque el Gobierno ha sacado... lo llevó todo junto. Sí, quiero decir, ahora que lo si ha modificado. Cosas, quizá podría también haber una negociación con la oposición o dividir las medidas, ¿no? Pero el PP ya ha dicho que no va a apoyar un decreto que proteja a familias vulnerables. Que están en la oposición no tienen obligación de apoyar al Gobierno, responsabilizarle de todos los males en vez de sentarse a negociar, decir hasta dónde podemos llegar y buscar un acuerdo. ¿Hasta dónde me parece se llega? Facilón también. El tejado sí de la casa, la cama no, el mueble pues con de Ikea PNV sí. bien que llegaron a un acuerdo. ¿Hasta dónde se llega con Quiero una decir, familia con PNV vulnerable? bien que llegaron a un acuerdo, que para los casos de, decía Antón Losada, de inquiocupación, pues los propietarios que tengan dos viviendas con la cual tengan en alquiler una, no sí podrían. Eso es un mito. O los propietarios estén en situación de vulnerabilidad. De verdad, cuando habláis de los inquiocupas es como situaciones. si hablábamos del monstruo del lago Ness. De verdad, hay que dejar de creer en esos fenómenos que nos intentan contar algunos. Sara, se está hablando de familias vulnerables que yo entiendo entiendo que el PP prefiere aplicar las políticas de García Albiol, por ejemplo, echarles a la calle y que en pleno mes de diciembre, mientras unos cenan calentitos en Nochebuena, otros busquen una manta debajo del puente. Pero la realidad es que muchas familias vulnerables en este país, más de 60.000 personas que se van a quedar en la calle. ¿Quién tiene que hacerse cargo? El Estado. Y el Estado es, primero, un Congreso de los Diputados que no sé si tienen el corazón un poco podrido y quiere dejarles en la calle. Los grandes tenedores que puedan... Cuando llueve tantísimo, aunque no es normal que llueva tantas veces tantísimo, pues estas circunstancias se produzcan, ¿no? Creo que es muy envidiable la entereza con la que todos estos serranos de Cádiz soportan las contrariedades, no solamente en Grazalema, sino habéis visto en Ubrique y en todos los pueblos de la sierra, que es una sierra común entre Cádiz, entre Málaga y entre Sevilla. Todo el acto que se ha montado donde va a ser la mansión de Trump y va a estar Ayuso, Milei, ¿quién hay detrás de esto? ¡Ay, ay, ay! sí. Mansión de Trump, Milei, Ayuso, ¿hay algún pseudoperiodista por ahí que medio que ande por América? Sí, el Condenas. ¿Quién es el Condenas? Javier Negre, el Condenas. Que yo le conozco más por el Condenas que por el periodismo. Será porque tiene más condenas que artículos e investigaciones. Pero es verdad que claro que intermedia, claro que se fue de este país a hacer pseudoperiodismo a Argentina y a pillar pasta. El dueño de Vito Quiles ha hecho que la presidenta Díaz Ayuso, no sé si va a ocupar el lugar de Feijóo o de Abascal, porque todavía hay algunos que dudan si es de derecha o extrema derecha, señora Ayuso, pero ahí va a abrazar a Milei y al señor Trump. Bueno, ahora nos cuentas más, vamos a ver esto porque mansión de Donald Trump, acto que se organiza, va a estar Díaz Ayuso participando, también Milei, hay quien... Llamada. Y es la extrema derecha. ¿Ante qué estamos? Sara, Ana. Ante un movimiento claramente fascista, de liberal tienen poco. O sea, ¿crees que esto es una organización de un acto fascista? Sin ninguna duda, si los representantes de este acto, si las estrellitas son Donald Trump, que tiene a su policía asesinando a protestantes y deportando a población inmigrante, y su otro estrellita es el señor Milei, que está cogiendo la motosierra para todos los servicios públicos, que está intentando asfixiar a su pueblo, pues creo que de libertad estos tienen que hablar poco, tienen que hablar más de represión. Y si la tercera invitada es la señora
señora Ayuso, que en su comunidad no cumple la ley, nos manda a abortar a las mujeres a otro lado y que recorta universidades públicas, institutos públicos y servicios públicos sanitarios, pues libertad nada, fascismo Ana. puro. Y esto es lo que hace que la causa se ralentice con el caso de Montoro. Un titular, Javier y Julio. Bueno, yo espero que el devenir de este caso, que es muy complicado, como acaba de decirnos Kaiser, no acabe dándole la razón a Lesmes, que fue presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Pues bien, Lesmes dijo que la justicia en España era para los robagallinas. Y espero que en este caso no consideren a Montoro un robagallinas, sino lo que parece que verdaderamente es, y por tanto que caiga todo el peso de la ley. Lo contrario va a ser una falta de reputación de la justicia y de determinados jueces y fiscales. Y más allá. Hay quien dice a veces, ¿no? El que tiene padrino se confiesa, estas cosas, ¿no? O el que tiene padrino. Gente más poderosa que consigue que se ralenticen las causas, ¿o ante qué estamos, Sara? Bueno, yo creo que eso lo estamos sufriendo desde hace mucho tiempo. La doble vara de medir con algunos investigadores y la doble vara de medir y de juzgar de algunos jueces. Hemos visto causas como la de Montoro paradas en el tiempo, que ha habido que hacer y contar en los medios de comunicación para darles ciertos toques, y a otros que han tardado horas en sentarles en un banquillo. ¿Permitís? Pues se decía antes, como se La dice... hemeroteca, ¿eh? Se decía antes, como se dice ahora, porque la mentira cotiza y porque la mentira a sueldo da pingües beneficios, ¿no? Ese es el problema. Lo que estaba diciendo esta señora, si supiera inglés, lo podía decir perfectamente en Estados Unidos, porque es el mismo discurso que lleva sosteniendo, Trump ahora y antes de ser presidente y en la anterior legislatura en la que fue presidente. Y estas mentiras que cambian constantemente tampoco deberían de extrañarnos. Este partido que ahora defiende o está en contra de la regularización y que hemos visto a su presidente entonces decir una cosa distinta, es el mismo que se mete con ETA y ve ETA por todas partes y sin embargo hablaba con los muertos calientes encima de la mesa de Movimiento de Liberación Nacional. Sí, Aznar, el mismo que ahora se mete con ETA, el que decía que ETA era un movimiento de liberación nacional de Euskal Herria. Si esto, que cada uno lo juzgue. En este como caso, quiera. Javier, quiero decir, meterse con ETA es lógico que nos metamos con ETA, todos nos metemos. El problema es cuando vincula a ETA al gobierno. ¿Explico? Con ETA todos nos metemos. Es lo que he dicho. Aznar No, no se que se metía mete con tanto. ETA, lo que están haciendo es decir, Creo no, que- ETA decide el gobierno. Bueno, que creo que todo el mundo... Y es el mismo que hablaba de Movimiento Creo- Vasco de Liberación. Creo que todo el mundo me ha entendido, ¿no? Si tú quieres lo explico otra vez, pero creo que todo el mundo me ha entendido perfectamente. Por eso, pero que está bien meterse con ETA, lo que está mal y es un bulo es decir que ETA manda o que ETA decide el gobierno. Sí, pero que El mientras mismo. ETA estaba poniendo muertos encima de la mesa, este señor con bigote decía Movimiento de Liberación Nacional refiriéndose a Vascos. ETA. ¿Se me ha entendido, no? Sí, Pues ya está mejor. Yo no entiendo PSOE, ¿no? Porque esto de que vengan los inmigrantes, primero que es un bulo que pueden votar, pero segundo que ya digas que los inmigrantes regularizados van a votar al sanchismo. Hombre, yo todavía no sé a qué van a votar y si piensan votar. Pagan Yo creo impuestos, que que sean regularizados y que sean... Yo creo que es un eje Zapatero en ese centro de esas Porque acusaciones. es el estilo del Partido Popular y de su dirigencia, si es la opción que han tomado para derribar al gobierno, derribar al presidente, a su familia y a todos aquellos que ellos entienden que pueden sumar, como se ha dicho en esta mesa antes, votos a la opción socialista o progresista en este país. Es decir, es una manera indecente, yo diría que incluso asquerosa, de practicar política, pero la siguen haciendo. ¿Por qué? Porque no sufre tampoco del rechazo unánime de la población democrática española. Es más, hay determinados medios de comunicación y determinados periodistas, y no me refiero ni a los subperiodistas ni a los submedios, sino a los que se consideran a sí mismos periodistas de sangre y periodistas de raza, que siguen apoyando este tipo de política. Y vuelvo a insistir que este tipo de política debería de ser rechazada y rechazable por todo el mundo, fuera de derecha o fuera de izquierda. ¿Por qué? Porque es insano para un país democrático el que pueda salir el portavoz de un partido que quiere gobernar en España diciendo que el señor presidente es un narcotraficante, o que lo es, o que vive de los prostíbulos, o que un amigo suyo o un apoyo suyo como es Zapatero es un narcotraficante, cuando ni más ni menos que el Departamento de Justicia y la Fiscalía Superior de Estados Unidos, que es el ministro de Justicia, el equivalente en España, han negado taxativamente que exista el cártel de los soles. Y bueno, pues es la política que estamos todo el día. Además, si yo fuera, por cierto, el señor Feijóo, estaría muy cabreado, porque hay que ver lo que sale Díaz Ayuso en los medios de comunicación y lo poco que sale él.